La elaboración del Parc Güell empieza con el encargo de Eusebi Güell a Antoni Gaudí a elaborar unas residencias en un terreno que él compró en 1899, el cual era conocido como Montaña Pelada. Este terreno se caracterizaba por tener grandes condiciones, ya que se veía la llanura de Barcelona, la costa, era un terreno idóneo para la construcción de unas residencias tipo fincas. Se planteó en un inicio que fueran 60, aunque al final resultaron siendo apenas 2 viviendas. El parque tiene una superficie total de 17,18 hectáreas, que sería el equivalente a 25 campos de fútbol. La construcción para estas parcelas era bastante restrictiva, ya que no se podía ocultar ni la vista al mar ni la iluminación. Por esto Gaudí plantea parcelas en formas triangulares que permitía la privacidad entre los vecinos. Güell quiso que este parque fuera inspirado en los parques británicos. Es por esto que el nombre adquiere la primera palabra en inglés. Por eso se llama Parc Güell y no sería Parque Güell. También otro aspecto curioso de este sitio es el hecho de que Gaudí quiso respetar la vegetación del lugar, por lo que se conservan los algarrobos y los olivos. Incluso en el viaducto intermedio, como podemos observar, hay un algarrobo que se encuentra en la mitad de este y toda la construcción alrededor. Hoy en día, lógicamente, se encuentra torcido, se encuentra de esa forma, puesto que él creció buscando el sol, entonces las ramas, las hojas, se encuentran hacia el exterior. Pero existe un cuidador específico para este, a pesar de que ya está a punto de morir. En 1900 se comienza a nivelar el terreno. Luego, en 1903, se hace una publicación en el Anuario de la Asociación de Arquitectos, donde se indica qué avances ha tenido la obra. Posteriormente, en 1907, esta obra tiene un gran avance, ya que se realizan actos públicos en la plaza. Y finalmente, en 1914, se completa la gran banca de cerámica que rodea esta misma. El primero en adquirir una parcela en el Parc Güell fue Martín Trías y Domenech, amigo de Güell, en 1902. Este le encargó la construcción de su chalet a otro arquitecto conocido como Bell-Levet. En 1906 Gaudí se traslada a vivir en una parcela con su padre y su sobrina. Y en 1907 Eusebi Güell también se mueve al Parc Güell. Y allí vive en una casa que se encontraba previamente llamada la Casa Larrard, cuando él adquirió el terreno. En 1963 se abre al público como Casa Museo Gaudí y en 1984 es nombrado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Actualmente es un gran centro turístico en la ciudad de Barcelona y es visitada cada año por miles de visitantes bastante curiosos por las diversas formas, colores que propone Gaudí en su obra. En este video vamos a resaltar algo que la verdad personalmente me llama bastante la atención de Gaudí, y fue que en el Parc Güell fue que empezó a implementar la famosa técnica del trencadís. ¿Y qué significa trencadís? Viene de una palabra, un adjetivo del catalán que quiere decir destrozado, fragmentado. Entonces es precisamente lo que Gaudí hace, y no solo él, sino también una persona a la que le tenía muchísima confianza, conocido como Josep Maria Jujol. Entonces, ¿qué es lo que ellos realmente hacen? Toman fragmentos de cerámica, botellas de vidrio y otros elementos para juntarlos en un solo elemento decorativo, lo cual es una técnica bastante interesante y posteriormente se va a ver en otras de sus obras. ¿Cómo cuáles? Puede ser perfectamente en la azotea de la Pedrera, o en los pináculos de la Sagrada Familia, o en la Casa Batlló. Son infinitos los usos que Gaudí le dio a esta técnica, y entonces es lo que vamos a analizar desde un punto de vista simbólico y de cómo se elabora. Pero nos estaremos preguntando, ¿quién fue Eusebi Güell, el gran promotor de la urbanización? Y bueno, este fue un industrial de gran influencia en el mundo económico, político y cultural de su época. Fue el primogénito de un emprendedor que se había enriquecido en Cuba. Además, sumó su fortuna familiar a la herencia de su mujer Isabel López, segunda hija de otro indiano acaudalado, el marqués de Comillas. Debido a esto, accede a la administración de empresas de ramos muy diversos, entre estos tejidos de pana, cemento, tabaco, banca, metalurgia y minería.
Y fue precisamente esta posición económica la que le permite ejercer una notable influencia en su época, primero como concejal del Ayuntamiento de Barcelona, después como diputado provincial y finalmente como senador del reino. Este gran entendimiento que tenían Eusebi Güell y Gaudí se manifiesta en el programa simbólico del parque, que refleja las tradiciones de Cataluña y el cristianismo como antídoto contra la pérdida de valores de la sociedad industrial. Aunque, a pesar de ser muy amigos del simbolismo, ni el arquitecto ni su mecenas hablaron jamás de sus motivaciones alegóricas para el Parc Güell, por lo que la mayoría de estas interpretaciones son conjeturas muy difíciles de probar. Otro gran amigo de Gaudí fue Josep Maria Jujol, quien fue el autor de los plafones que se encuentran en la sala hipóstila. Este artista integral, como el arquitecto, aportó al Parc Güell una visión artesanal del arte y una concepción privilegiada del color. La vida y obra de Josep Maria Jujol guarda sorprendentes similitudes con la de Gaudí. Procedían de la misma región, eran acérrimos defensores de su original personalidad artística, profesaban una gran religiosidad, la naturaleza era su fuente de inspiración y tenían un enorme respeto por la producción artesanal. Aunque 27 años más joven, Jujol carecía de la ambición y el tesón de Gaudí, estaba dotado de una creatividad sin límites y una gran destreza para cualquier disciplina artística. Tanto así que, pese a ser arquitecto, sus colaboraciones con Gaudí eran sobre todo pictóricas, artesanales y escultóricas. El trabajo más destacado de Jujol en el parque es la elaboración de los plafones de la sala hipóstila, pero también el banco y la decoración de la gran plaza. Josep Maria Jujol logra dotar de gran valor artístico la obra de Gaudí, y este confía enormemente en él, tanto así que le da la completa libertad para expresar su creatividad y lo defiende ante la incomprensión de algunos clientes. Pero, ¿y qué significa trencadís? Este es un adjetivo que se traduce al catalán como quebradizo o destrozo, e ilustra con exactitud la base material de la técnica concebida por Gaudí y Jujol, la cual fue aplicada por primera vez en los pabellones de la finca Güell en 1884. Esta técnica se confecciona con base en fragmentos rotos, muchos de ellos reciclados de cerámicas para el Parc Güell y otros materiales como el vidrio, la loza o la porcelana, unidos por mortero hecho con arena, cal y agua, denominado argamasa. Pero, realmente, ¿cómo era el proceso de elaboración de esta técnica? El primer paso era romper las piezas. Entonces se partían las piezas de rechazo procedentes de la fábrica de cerámica Pujol y Baucis, así como de platos, botellas y tazas de loza que los obreros rompían para obtener trozos de pequeño tamaño. El segundo paso era la clasificación por color y tono. Entonces Gaudí y Jujol pedían a los operarios que separasen las cerámicas en capazos según su aspecto, para así averiguar quiénes estaban mejor capacitados para elaborar el trencadís. El tercer paso es el colocado de las piezas. Los fragmentos de cerámica se distribuían sobre el mortero húmedo, dejando espacio entre las juntas para el sellado posterior, produciendo así una bella pieza de un panel prefabricado. Asimismo, esta técnica genera superficies brillantes gracias a la cobertura esmaltada de los azulejos, y con ella se forman distintos motivos, tanto vegetales como animales, que contrastan con los elementos geométricos que generan composiciones similares a las de los artistas cubistas. Se llegan a identificar grandes formas de mariposas, rosas o formas geométricas. También, en cuanto a la simbología, se producen formas de referencias cristianas, como es en el banco ondulante. Entonces, en este podemos encontrar formas que hacen alusión a los signos del zodiaco, como Piscis, Libra, Cáncer, Sagitario y pues algo más cristiano como un crucifijo. Aquí, como podemos observar, se encuentran los plafones del mercado. Estos producidos con la intención de dar una nota de color a esas zonas abovedadas que habían quedado sin columnas en la sala hipóstila. Gaudí concibió una alegoría del ciclo de la vida, con 4 soles que marcarán las estaciones del año, respectivamente verano, primavera,
otoño e invierno, y 14 lunas que muestran los ciclos lunares. Esto con un gran significado simbólico, puesto que recuerdan que el movimiento de los astros de las 4 fases de la luna determina el crecimiento de los alimentos que debían venderse en aquel mercado, la cual era la función principal de aquella sala llena de columnas. Una de las 4 lunas que rodean el plafón del sol de primavera representa una hélice que combina los tonos fríos y cálidos, representando a la luna de primavera. Además, el brillo de los fragmentos de vidrio compensa con la falta de luz natural del techo. Estas distintas lunas adoptan varias formas, como una hélice o una cruz, de manera que no tienen un diseño monótono, sino bastante variado. En este caso, en los plafones, es interesante ver que el trencadís no se mantiene simplemente como una superficie, sino que se propone como relieve, puesto por los materiales que se están empleando, que son los fragmentos de las cerámicas y las botellas. Los 4 soles repiten el mismo esquema compositivo, que vendría siendo una estrella de 20 puntas muy afiladas que forma 2 lazos simétricos. La variación reside en los colores que se están empleando, verdes o azules para los fondos y anaranjados o blancos para los soles, según la estación que simbolicen. El último elemento importante del parque en construirse es el banco serpenteante que se encuentra en la plaza, que se caracteriza por tener unos perfiles sinusoidales bastante marcados. Este tiene una longitud de aproximadamente 110 metros de largo. Este banco también es de carácter ergonómico, ya que Gaudí realiza la forma teniendo de referencia a uno de los obreros. Este, además de servir como asiento, sirve como barandilla de la plaza y asimismo de balcón mirador, teniendo vistas tanto hacia la ciudad como al mar. Estos bancos son fabricados previamente a modo de módulo, unos en posición convexa y otros en posición cóncava, de manera que simplemente se van ensamblando, haciendo más fácil su construcción. En cuanto a la técnica que tanto nos interesa en este video, que sería el trencadís, podemos observar que aquí se usa una gran mezcla de ellos y contraste entre tanto trencadís de cerámica blanca como de colores. De modo que en el dorso del banco el revestimiento de la parte externa del respaldo presenta hasta 75 variaciones de una forma de hoja o palma. También, como se mencionó anteriormente, sobre todo este dorso se encuentran distintos signos zodiacales. Y es bastante probable que Jujol los haya representado todos, pero algunos se perdieron debido a las restauraciones. En cuanto a los materiales para la elaboración de esta técnica, Jujol mezcló cerámica local y valenciana, además de porcelana, loza y vidrio. Y también es interesante el hecho de que en el revestimiento cerámico del banco, Jujol corta con la tradición artística del siglo XIX y anticipa la vanguardia cubista que en aquellos años empezaba a forjarse en Francia. Combinando fragmentos, colores y texturas sin relación aparente, el artista crea formas que no siguen ningún canon conocido. A pesar de que el trencadís se puede encontrar alrededor del Park Güell de diversas formas y presentaciones, me gustaría mencionar solamente 2 últimos elementos, que serían el dragón y la fuente superior, ubicados en la parte alta de la escalinata que dirige hacia la sala hipóstila. Hay que recordar que Gaudí no era simplemente caprichoso, sino que también le importaba mucho la funcionalidad de los objetos que él implementaba en sus obras. Por lo que en un primer lugar tenemos al dragón, y este dragón se es considerado el defensor del parque simbólicamente, interpretado como el guardián del templo de Delfos, pero también servía como desagüe de la cisterna situada bajo la sala hipóstila. Se trata de una pieza prefabricada a base de ladrillo racilla
que una vez situada en su emplazamiento definitivo fue revestida con fragmentos de cerámica. Incluso se dice que el arquitecto modeló la escultura del dragón a partir de las formas zoomorfas que lograba saltando de 4 patas desde un lugar elevado sobre una malla metálica que servía de molde. Este dragón tiene en total una longitud de 2,40 metros e incluso tiene una gran riqueza formal. Pero en este video no vamos a hablar sobre eso, a pesar de que se pueden identificar muy fácilmente las diversas superficies regladas que emplea Gaudí en todas sus obras, como también las operaciones de creatividad tridimensional. Solo mencionaré algunas, como el redondeo de formas y la maclación, y en cuanto a superficies, los paraboloides hiperbólicos y los conoides. Toda esta escultura está recubierta por trencadís. Y en cuanto al color es bastante interesante, puesto que se observan tiras azuladas que alternan con tonos cálidos. Además, gracias a la misma técnica, en la piel podemos observar unas pequeñas protuberancias que simulan la piel de un anfibio. Este reptil, con escamas de colores, tenía en un inicio dientes y garras de dragón afiladas, por lo que tenía un carácter amenazador. Posteriormente, estos fueron removidas en una restauración. En la parte alta de la fuente superior podemos encontrar el trípode de las pitonisas, el cual está revestido por trencadís con base en piedra rústica en su interior, que según algunos autores representa el ónfalos del oráculo de Delfos, que significa ónfalos, el ombligo del mundo, como la simbología del santuario situado cerca de Corinto al que acudían los griegos de todas las condiciones para interpelar sobre su futuro a las pitonisas. Estas escuchaban sentadas sobre un trípode, de ahí la configuración de la escultura. Es bastante interesante observar el contraste de colores entre la fuente y el dragón, puesto que el dragón se caracteriza por tener tonos mucho más fríos, en cambio la fuente es en su mayoría compuesta por tonos cálidos, de manera que entre ellas se complementan muy bien. Como pudimos observar, Gaudí no descuida ningún detalle en sus obras, y esto lo complementa aún más con la técnica del trencadís. Es muy interesante y vale la pena observar otras de sus obras y la manera en cómo él implementa esta técnica. Entonces mi invitación hoy es a que investiguemos un poquito más sobre esto, observemos más a detalle los distintos elementos que él emplea en sus otras construcciones. Y finalmente también cabe aclarar que no solamente él brinda de un valor simbólico y estético sus construcciones, sino que también tiene en cuenta los 5 factores que serían forma, espacio, función, estructura y símbolo. Entonces, muchas gracias por ver este video. Finalmente, a continuación me gustaría compartirles algunas imágenes de lo que sería esta magnífica obra del arquitecto Antoni Gaudí, el Parc Güell.